Hoy, en 678, la operación Moyano Barrio Nuevo Clarín Scioli contra todos los argentinos. Clarín del día 10 de junio. Scioli se mostró con Moyano en medio de la pelea entre el gobierno y el jefe de la CGT. Jugó al fútbol en la quinta de Villa Lañata contra el combinado de camioneros. Hugo Moyano con Daniel Scioli en la quinta de Villa Lañata. Y si esto continúa, este enfrentamiento continúa, evidentemente quienes van a tener problemas y quienes los van a sufrir son los que vayan a cargar a las estaciones de servicio. ¿Recorriste otras estaciones de servicio? No, la primera que vengo. Me levanté, vi el noticiero, vi que iba a haber problema. Me levanté, vi el noticiero, vi que iba a haber problema. Si no logramos que haya normalidad y tranquilidad, el gobierno va a aplicar la ley de abastecimiento. Bueno, seguimos trabajando para que los camiones puedan transportar como corresponde el combustible y para resolver los problemas más urgentes que tienen algunos distritos de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Nos visita el ministro de Planificación, Julio De Vido. Durán Barba procesado. Total apañamiento del periodismo corporativo. Temas de Clarín, chiquito lo del procesamiento a Durán Barba, asesor estrella de Macri. Chiquitito. Hay que encontrarlo con lupa. Hay que encontrarlo con lupa. Twitter de Werner Pertot. Clarín lo entrevistó ayer a Macri en Río de Janeiro. La pregunta sobre el procesamiento de Durán Barba te la debo. Entrevista a Mauricio Macri, temas ambientales, necesidad de financiamiento, cómo piensa, compromisos, no. Y de acá, no pregunta nada sobre el procesamiento de Durán Barba. El caso Vargalló, un caso de doble moral. Lo que vamos a mostrarles ahora son fotos de una persona muy importante de la curia eclesiástica, de un obispo y de unas vacaciones muy particulares. El obispo Fernando Bargaló está allí junto a una mujer. Es el obispo de Merlo Moreno y hasta el año pasado era el presidente de Cáritas Argentina, es presidente de Cáritas Latinoamérica. Diarioregistrado.com. ¿Qué dijo Vargalló de CFK? El monseñor Fernando Vargalló, quien fue fotografiado con una mujer en México y enfrenta una posible sanción por parte del Vaticano, había llamado soberbia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el conflicto que se generó durante la discusión de la resolución 125 en el 2008. Diario Perfil, 6 de junio de 2008. Que la juzgue Dios. Para el titular de Cáritas, Cristina es soberbia pero como todos. El punto acá es la hipocresía de la Iglesia cuando habla del celibato y cuando levanta el dedo acusador sobre la moral, cuestionando la moral y actitudes de otras personas, y de pronto tienen estas actitudes ambivalentes. Una pregunta cuasi existencial. Primero, observemos. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Charlotte Carigia. Quiero saber qué sabes de nuestro país, de nuestra Argentina, de la cual sos. ¿En qué América está, por ejemplo? Clase de geografía. ¿Del sur, central o norte? No sé. Bueno, no importa. Yo te digo América del Sur. Somos sudamericanos. Sería bueno que supiera que su hija nació en Sudamérica. Estaría re bueno para respeto a todos los argentinos. Estudió, ¿sabes dónde estudió? Estudió en inglés. Y te dan geografía en inglés. Todo en inglés. Vos estudiaste en castellano. En los colegios de afuera, ¿nos enseña geografía hiperbásica? El problema de la piba no será la madre. Mandale un saludo a todos los argentinos. Hola, pelotudos argentinos. ¿A vos, Charlotte, sos argentina? No, son un pelotudos. Pero no van a volver, no lloren más que no van a volver. Por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción.
Otro día de lindas noticias. 1. Aerolíneas al 100%. Aerolíneas Argentinas cumplió al 100% sus partidas internacionales. Además, tuvo en todo el mes la misma cantidad de minutos demorados que en un solo día mayo de 2007. 2. Duro de domar. Nos hizo llorar. Fuiste un gran compañero de trabajo de todos nosotros, te lo agradecemos muchísimo, creo que hablo en nombre de todos los del programa, la participación que tuviste acá con nosotros, de veras, hermano. Gracias, me van a quebrar, No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. Si el consumo crece, pero hay señales de alerta por la inflación. Que un amigo es un amigo. Gritando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. 3. Miren este notición. Confirman a Nalbandián en Wimbledon. Haciendo caso a Fanegó, lucha por no frivolizarse. 678. Tu pollo al horno con papas. Es una relación de padre e hijo, nunca hubo nada entre nosotros. Hace años que lo vengo diciendo, es simplemente amor el que yo siento por vos, hijo, pero amor de padre. ¿Pero por qué entonces preocuparse con quién está, a dónde va, a qué hora viene? Pero como haría cualquier padre, se hace las 6, 7, 8 de la mañana, y se hace las 6, 7, 8 de la mañana, y yo estoy en mi cuarto mirando el techo, mirando el reloj, esperando que llegue. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, y por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi Hola, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos bien? Bien. Me parece muy bien. Hoy nos acompaña para compartir el programa el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. ¿Cómo le va, ministro? Muchas gracias por haber venido. Obviamente en un día muy delicado, digamos, para todos los argentinos, a partir de la medida que tomó el gremio de camioneros. Vamos a hablar sobre este informe, sobre este tema. El primer informe tiene que ver justamente con la dura medida de los camioneros en el día de hoy. Lo vemos. La operación Barrio Nuevo Moyano Clarín Scioli. A pesar de no haber sido votados por nadie para gobernar, algunos dirigentes gremiales con la complicidad del opositor Clarín llevan a cabo una medida de fuerza que perjudica a toda la población. Es sugestivo que este paro se haga justo a poco tiempo de la recuperación de YPF. Y si esto continúa, este enfrentamiento continúa, evidentemente quienes van a tener problemas y quienes los van a sufrir son los que vayan a cargar a las estaciones de servicio. ¿Recorriste otras estaciones de servicio? No, la primera que vengo. Me levanté, vi el noticiero, vi que iba a haber problema, me levanté, vi el noticiero, vi que iba a haber problema y me mandé. Complicar por lo menos la distribución de combustibles en todo el país. La posibilidad de que empiece a faltar combustible. Que evidentemente va a faltar combustible. Sin distribución de combustible. ¿Faltará o no faltará combustible? Mi reino por el combustible. Las reservas no alcanzan
para las próximas 36 horas. Por eso hay largas colas en las estaciones de servicio. No se puede estar en pleno negociación de paritarias con la patronal y generar estos paros sorpresivos que perjudican a millones de argentinos. Es una actitud que marca claramente el desprecio que tienen estos dirigentes sindicales sobre el conjunto de los argentinos. Abal Medina, Telam. La actitud es aún más irracional si tenemos en cuenta que en la mesa de negociación los empresarios han accedido a otorgarle más del 60% del reclamo original que viene planteando el gremio. Cuando existió alguna diferencia entre trabajadores y empresarios, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. La mayor cantidad de veces esta medida benefició a los trabajadores y tanto ellos como los empresarios la han aceptado. Recordó Abal Medina y agregó que es la primera vez que no se acata, violando taxativamente este recurso legal que forma parte de las negociaciones en paritarias. Llamamos a la racionalidad, entendemos que un reclamo gremial puede tener sus razones, pero que jamás un dirigente gremial que quiera llegar a buen puerto en la negociación puede desconocer lo que significa una conciliación obligatoria. No acatar la conciliación obligatoria significa que hay un aditamento político que tiene que ver con su propia agenda, con sus propias expectativas, seguramente ligadas a la elección de la CGT, pero hay 40 millones de argentinos que son rehenes de este capricho. Nótese cómo ante una buena pregunta de Lorena Maciel, un extorsivo Moyano pisa el palito y deschaba la finalidad política de la medida. Dice Randazzo que se comunicaron con intendentes de varias localidades de la provincia de Buenos Aires y también con el titular de la empresa Baxa, que informaron sobre un panorama crítico en algunos distritos y también están preocupados, el gobierno lo decía, por la falta de suministro de gas en hospitales, Moyano. Muy bueno, hacen eso para echarnos la población en contra. Me da la impresión, Moyano, que el ministro no está cuestionando el reclamo en sí, que está en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que dictó una conciliación obligatoria que ustedes no acataron, sino que está pidiendo razonabilidad en la forma de protesta. Es decir, hay servicios de emergencia que no pueden pararse. Según tengo... Tiene sentido, para la actitud de este señor, ¿no? Moyano... Que no se le ocurra tener, porque sabemos que tanto en Montecristo como en la provincia de Córdoba, en San Lorenzo, Santa Fe, está la gente de infantería y gendarmería, medio como provocando a los trabajadores. Que no se le ocurra hacer algo raro o un desalojo de los trabajadores, porque esto se va profundizando. Me preocupa que de alguna manera no se pueda, que se responda con violencia, ¿no? Esta suerte de amenaza, que no se le ocurra hacer esto, ¿no? La connotación, incluso nosotros tenemos responsabilidad a la hora de informar, ¿no? Y que todo sea con tranquilidad. Una información ahora de último momento por el paro justamente que está haciendo el gremio de camioneros. Hay una reunión urgente entre Julio Evido, Sergio Berni, secretario de Seguridad, y Gabriel Mariotto. Sí, ¿qué es Mariotto? No entiendo. Es el vicegobernador de la provincia. Trabajo, ¿Él le va a dar aumento a los trabajadores o está preparando un desalojo o una presentación a la justicia? La verdad que lo de Mariotto es inentendible, ¿no? Siendo vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, él anuncia que va a pagar los sueldos a los empleados estatales, ¿no? La verdad lo de Mariotto es inentendible. Pregunta: si Moyano defiende a los trabajadores, ¿por qué le molesta que se resuelva pagarle a los estatales? ¿Será porque no lo anunció su aliado Scioli? Siendo vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, él anuncia que va a pagar los sueldos a los empleados estatales, ¿no? La verdad lo de Mariotto es inentendible. Mientras Lorena Maciel realizó algunas incisivas preguntas, la Nata, un mañeto directo, se limitó a dar cómplices pies al dirigente. Hay faltantes de nafta en varios lugares. Pablo Jorge La Nata te hablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están evaluando el acatamiento del paro y las repercusiones? Llevando a cabo esta medida justa, legítima, que es un pedido del 30% de aumento salarial. ¿Cuánto gana un camionero de promedio y cuánto lo afecta el impuesto de las ganancias? Los más bajos, que llegarían a 6.000, 7.000 pesos, hasta los 20.000 pesos. Hubo declaraciones de Vudú diciendo que iba a aplicar la ley de desabastecimiento, El gobierno va a aplicar la ley de abastecimiento. De desabastecimiento, que sonaban a una especie de aprete para evitar que el conflicto creciera. ¿Cómo lo vivieron ustedes eso? A mí la sensación que me dio escuchándolo a Vudú, quería mostrar que él podía controlar en ausencia de Cristina, ¿me entendés? Como que él podía tener las cosas controladas. Difícil no vincular estos conceptos de Pablo Moyano a la foto y picado de hace 10 días que compartieron su padre y Scioli. Clarín del día 10 de junio. Scioli se mostró con Moyano en medio de la pelea entre el gobierno y el jefe de la CGT.
jugó al fútbol en la quinta de Villa Lañata contra el combinado de camioneros. Hugo Moyano con Daniel Scioli en la quinta de Villa Lañata. No hablé con el gobernador está de licencia. Nos queda la fotografía de un partido de fútbol de la última semana, en donde uno de los protagonistas es quien le está trayendo un dolor de cabeza muy grande a la patria, y por eso estamos muy amargados, precisamente por algunos espacios simbólicos. Y hoy, cercano al moyanismo, el último domingo Luis Barrio Nuevo volvió a realizar sus clásicas declaraciones destituyentes. Que la presidenta, si no se quiere ir antes, debe llamar a los que corresponda. Si no se quiere ir antes, debe llamar a los que corresponda. ¿Quién ya se va a ir? Dentro de muy poquito. ¿Cómo dentro de muy poquito? Quedan 2 años todavía. ¿Cuánto? 2 años. Y bueno, pero yo me acuerdo que había un líder radical que dijo, tenemos que llegar aunque sea con muleta, ¿recuerdas? Balbín. Yo creo que ni con muleta llegan los quienes. La operación Barrio Nuevo, Moyano, Clarín, Scioli. Si no logramos que haya normalidad y tranquilidad, el gobierno va a aplicar la ley de abastecimiento, esto es asegurarle al conjunto de la población que va a poder acceder con total normalidad a todos los bienes y servicios, al mismo tiempo que los trabajadores, en este caso camioneros, pueden discutir con total normalidad sus aumentos salariales y otras condiciones laborales. Bueno, seguimos trabajando para que los camiones puedan transportar como corresponde el combustible y para resolver los problemas más urgentes que tienen algunos distritos de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. ¿De la planta de La Matanza, por ejemplo? Bueno, ahí está trabajando Gendarmería en La Matanza y estamos con mucha expectativa de poder liberar. Sergio, respuesta por parte de algunos de las personas saliendo? Tenemos ya Gendarmería liberando la zona para que los camiones puedan actuar sin ningún tipo de inconveniente. Muy bien, aquí estamos, ministro. Le pido unos minutitos que vamos a ver un flash informativo de Visión 7 en este momento. Adelante, Juan Micheli de Visión 7 con una última información y seguimos aquí en el debate sobre este tema con el ministro Julio De Vido. Adelante. Volvemos con nuestro móvil en vivo desde La Matanza. Gastón Zulach, contanos. Gracias, Juan. Acá el clima es de tensión inminente. Hace aproximadamente 10 minutos se produjo un conato de enfrentamiento entre el grupo del gremio de camioneros que está apostado aquí en la puerta tratando de bloquear la salida de los camiones de la planta de almacenamiento y distribución de YPF con los efectivos de Gendarmería Nacional que trataron de asegurar un posible trayecto para la salida de estos camiones de este predio ubicado en la ruta 21 y Cristianía de La Matanza. Después de mucha tensión, cierto grado de violencia y un enfrentamiento, lograron establecer un primer cordón, seguido por otro detrás de efectivos de la policía bonaerense, la Guardia de Infantería, que están colocados aquí y todavía no se ha podido producir la esperada salida de los camiones con el combustible para aquellas estaciones de servicio de todo el país que ya se están quedando sin el suministro de combustible para sus clientes. Detrás de esta puerta de ingreso a este gran predio de almacenamiento y distribución de YPF en La Matanza están los móviles de Gendarmería Nacional que van a custodiar la salida de estos camiones. En principio no está confirmada la información oficialmente, pero que serían conducidos por efectivos justamente también de Gendarmería Nacional con el correspondiente carnet habilitante para su manejo de forma profesional. Juan. Gastón, ¿está todavía el camión con combustible o de combustible bloqueando la salida? Exactamente, está el camión de YPF que ha sido tapado, la marca YPF, por una bandera de la CGT, del gremio de los camioneros, y están enfrentados en estos momentos el grupo de trabajadores camioneros con el primer cordón de efectivos de la Guardia de Infantería de Gendarmería Nacional
está Pablo Moyano al frente de estos trabajadores, con trabajadores camioneros e incluso parte de la custodia que forma parte de este gremio, como el boxeador Patón Basile, que está identificado justamente con este gremio. Es todo por el momento, pero estamos esperando que se produzca seguramente otro momento de tensión y posibles enfrentamientos, porque en su momento han arrojado también todo tipo de objetos y piedras a los efectivos, tanto de Gendarmería como de la Policía bonaerense, por parte de los trabajadores que tratan de resistir la salida de los camiones, Juan. Gracias, Gastón. Hasta luego. Recordemos que el vicegobernador Gabriel Mariotto dijo que la Gendarmería iba a liberar el lugar, pero Pablo Moyano dijo: de acá no va a salir nadie. En cualquier momento, más información. Bueno, muchísimas gracias a Visión 7. Vamos a conversar un poco sobre la situación, al margen de lo que acabamos de ver, ministro, por cierto, que es esta situación en La Matanza. ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto? ¿Cuál es su diagnóstico? En realidad, digamos, la propia situación y lo que describía Micheli describe cuál es el cuadro de situación. Nuevamente, un gesto autoritario por parte de quien no deja pasar un camión, que no va, si la fuerza de seguridad no está para reprimir, sino para que el camión pueda pasar y que todos podamos cargar combustible en la estación de servicio. Más allá del conflicto que está planteado y que lo vamos a analizar después. No hay una actitud represiva, simplemente de liberar y poder salir con el camión, con 10 camiones que estaban previstos, que son de YPF. ¿En qué lugares está pasando eso? En La Matanza. Solamente en la planta de distribución de La Matanza, lo que planteaban allí. Okay. Después, en cada provincia, cada cuadro de situación es diferente. En algunas provincias hay más tancaje, más stock, hay distintas situaciones. La idea nuestra era fundamentalmente poder abastecer algunas estaciones de servicio aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires con estos primeros 10 camiones. La planta de La Matanza mueve cerca de 1000 por día, para darse una idea de que era el primer paso para empezar a avanzar. Durante todo el día hemos estado seleccionando choferes de la Fuerza de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, todo en función de directivas muy precisas que era la Presidenta y que fuimos coordinando con el jefe de gabinete y por supuesto con el vicepresidente. Retrotrayéndonos a partir de ayer a las 6 de la tarde aproximadamente, cuando se lanzó ya con toda fuerza esta medida, absolutamente ilegal porque es violatoria de la conciliación obligatoria. Es decir, Pablo Moyano en algún momento habla de cuestiones de qué está haciendo Mariotto, está a cargo de la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador está en Europa, está de licencia. Circunstancialmente justo no está en el momento en que se produce esta situación. Y creo que obviamente la foto del domingo anterior no es la ideal para darle un marco político a la presencia de la figura del gobernador en este evento. Creo que lo importante es que a partir del día de ayer hemos atacado el problema de la energía eléctrica y de la distribución de gas natural por redes. Si nosotros no hubiéramos trabajado en función de las directivas que nos dio la Presidenta y lo que estuvimos viendo, redireccionando camiones de un lado a otro en el país, tanto sea con combustible como con gas natural licuado, como el caso que pasó en Guaminí, que es una punta, bueno, que hoy 3.000 personas, no el hospital, 3.000 personas con el hospital incluido, que son los habitantes de Guaminí servidos por servicio de gas, quedaron sin gas. Quedar sin gas no es como quedarse sin luz. Quedar sin gas significa que tiene que ir 30, 40 funcionarios de Energas, verificar casa por casa que todos los artefactos de gas estén cerrados para que no vuele alguien por el aire, porque uno puede estar cocinando en el momento del corte, se olvida de devolver la llave a su lugar para apagar el fuego, porque ya el fuego no está, porque se acabó el gas, y la casa explote y haya gente lastimada o muerta. O sea, esto habla a las claras de la enorme irresponsabilidad de toda esta situación, sobre todo teniendo en cuenta el marco de la conciliación obligatoria. Nosotros acá somos esclavos de la ley en este sentido. El reclamo hoy pasa a un segundo plano, producto de quienes han roto el diálogo, porque si no, hoy se estaría discutiendo el salario, inclusive las otras reivindicaciones que plantean en relación al impuesto a las ganancias, que no es el único país del mundo donde se cobra, en otro país se llama impuesto a los ingresos, que pagan los que más ganan, porque hay algunos que no ganan nada.
En la Argentina, por suerte, tenemos un 6,7% de desocupación, o sea, son pocos, pero esos pocos hay que construirle hospitales, caminos, ferrocarriles, y es un impuesto que tampoco hemos puesto nosotros. Cuando ese impuesto lo sacó o fue votado en la época de la Alianza, la famosa tablita de Machiné, etcétera, etcétera, no hubo un paro de esta naturaleza. Ni tampoco hubo un paro de esta naturaleza en la época del menemismo. Lo que sí había, antes de la privatización de YPF tenía 500 camiones de distribución. Parte de la entrega fue haber perdido la soberanía en la distribución. Entonces hoy estamos sujetos no solo al capricho de la organización sindical, sino también a la desidia de la patronal. Porque vamos a decir, hasta el momento que se decide la conciliación obligatoria era una discusión salarial, donde la patronal decía que no podía pagar más de hasta el 21%, inclusive arrancó con el 18%, como dijo hoy muy bien Juana Valmedina, levantó la apuesta. En el día de hoy, yo desde las 10 de la mañana, que pude tener un pequeño contacto con el señor Morales de FADEAC, que es la patronal de Moyano, del camionero, se borraron, cortaron el teléfono. Y está claro que entonces ya el paro, entonces ya la medida de fuerza ilegal en el marco de una conciliación obligatoria se empieza a parecer más a un lockout patronal, de alguna manera, en conjunto con el paro del sindicato. O sea, es un paro claramente corporativo. Ninguno de los empresarios del sector contestó un llamado exactamente. En una situación Entonces, como la de hoy. en muchos casos alegan temor y en otros casos se borraron. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? El empresario es dueño de una propiedad que es obviamente de él, el camión es de él, pero es una propiedad que presta un servicio público, de última es un bien social. Entonces, si no tienen la capacidad de poner choferes de repuesto, tienen que venir los propietarios a manejar los camiones o venir y decir, señor, ¿dónde dejo la llave y el camión? Para que el Estado lleve adelante la tarea de provisión de combustible a quienes no tienen absolutamente nada que ver con el problema del conflicto planteado. Porque el 90% de los argentinos, el 99,9% de los argentinos no es afiliado al sindicato de camioneros, con lo cual no tiene este problema. Más allá que muchos argentinos a lo mejor reivindiquen, pidan que suban el piso de ganancias, tienen algún cuestionamiento en relación a ese tema que no es un tema que planteó este gobierno. Este gobierno heredó y en el marco de la responsabilidad en la administración de los recursos fiscales no se puede hacer más de lo que ya se hizo, porque el piso fue subido en 2 o 3 oportunidades, inclusive la tablita de Machinea también fue modificada. Esto sin contar que es un gobierno que instauró la asignación universal por hijo, que hay 2 aumentos de sueldo por año para los jubilados, acabamos de recuperar la empresa de energía para todos los argentinos. Mira, a 20 días, un mes de haber normalizado el directorio, estamos teniendo el primer paro, de lockout, porque es un lockout claramente sumado al paro sindical, de desabastecimiento de combustible. Qué casualidad, justo también el gobernador que estuvo jugando al fútbol con el sindicalista hace una semana atrás no está. Son muchas casualidades. ¿Qué es lo que ve ahí, ministro? Porque lo sugirió ya 2 veces en relación a la relación de Moyano con el gobernador de la provincia. Y lo que veo que no, un poco lo que hablaban del obispo, que se dice una cosa, se proclaman lealtades que después no se verifican. Y está claro que nosotros, el discurso del gobierno, el discurso del modelo es siempre el mismo. El secretario general de Camioneros, Moyano, hizo un discurso en la cancha de Huracán donde marcó profunda diferencia con un modelo que hasta ese momento venía apoyando. El que se corrió de la idea, del modelo y del sentido del proyecto fue él. El gobernador Scioli, que permanentemente proclama una adhesión y una lealtad al gobierno, se reúne hace 7 días, como bien dijo Mariotto, que sí tenía que ver en la reunión de hoy, claramente, porque es el gobernador de Buenos Aires en ejercicio en este momento, a los efectos de avanzar en un paro de esta naturaleza. ¿De parte de Scioli no hubo ninguna declaración en el día de hoy? Disculpe. Ninguna. No, hubo una declaración en el sentido de, como siempre, de apoyar la política del gobierno nacional.
Ahora, ministro, antes de avanzar, sobre la conciliación obligatoria, ¿esto es así? ¿El gremio no acató la conciliación obligatoria porque Pablo Moyano niega esto? De hecho, cuando hay una conciliación obligatoria, que si se abre una instancia de diálogo donde no puede haber medidas unilaterales de ninguna de las dos partes, y menos una medida de fuerza que rompe la posibilidad del diálogo. No se puede dialogar. ¿Cómo usted va, con qué ánimo puede sentarse a dialogar? El Estado, la patronal, en el marco de un desabastecimiento de combustible de esta naturaleza como el que se proyecta. Es importante hablar de la conciliación obligatoria porque es la piedra de base del argumento de este paro. De la legalidad de todo un proceso proceso del conflicto. Si no se cumple con la etapa, ¿qué hace la conciliación? Abre un paréntesis en donde las partes se sientan a negociar. Hay una sensación de que esta conciliación obligatoria es diferente a las de otros años. Usted seguramente puede contestarme mejor esta pregunta. ¿Qué condiciones cambiaron para que lo que antes funcionaba y además era una pauta de los otros reclamos gremiales, ahora no esté funcionando? Justamente, que no hay voluntad de diálogo, no hay voluntad de diálogo ni voluntad de acordar. Porque uno puede tener más o menos voluntad de diálogo, pero cuando no tiene ninguna voluntad de acordar, que dice que no entiende cuál es el rol de Mariotto allí, o fustiga lo que dijo el ministro Randazzo, o descalifica al vicepresidente de la Nación en un marco de absoluta, yo digo, liviandad, porque cuando uno plantea cuestiones políticas y tiene diferencias con el otro, la diferencia tiene que ser política. No si tiene determinadas condiciones de honestidad o de virtud. Ministro, yo le quería... Porque para definir la honestidad están los jueces y para definir la virtud, bueno, las distintas religiones, creencias o morales que sigue cada uno. Pero yo no le marco la virtud a nadie. Le quería hacer una... Como no me gusta que me marquen la mía tampoco. Quería hacer una consulta corriéndome un poco del conflicto puntualmente presentado como un problema sindical o gremial y esto, me parece que tiene como otro cariz, usted lo señalaba recién. Hay desde hace un tiempo ya una idea que va como fogoneándose desde algunos lugares, que es como instalar una especie como de peronómetro, ¿no? ¿Cuál es el peronismo? Usted plantea lo de Scioli. Hay un vínculo con la CGT que no se puede leer en términos de blanco-negro porque es una relación política con toda la complejidad que eso implica, que este gobierno ha tenido, que ha tenido el Néstor Kirchner. Quiero decir, sería o inocente o ignorante mirar las cosas en términos de blanco-negro, pero hay algo instalado desde hace un tiempo que es como quién se queda con las banderas del peronismo. ¿Usted ve algo de esto en este conflicto que se inicia ahora? En realidad, creo que hay un discurso como el que vos planteás. Nunca vi algo, en general, los peronómetros es lo más contrario a la esencia del peronismo. Es decir, hoy está claro que la que conduce el peronismo es la presidenta de la Nación. La última reunión del Consejo Nacional del Partido lo definió con claridad, con un documento que se leyó en ese lugar, se armó una comisión de acción política para trabajar, pero claramente bajo los lineamientos del modelo que lleva adelante Cristina. Todo lo demás es paralelo, accesorio y sobre todo es una líder que hace poco más de 6 meses sacó el 54% del apoyo de la ciudadanía. Después creo que está en cantidad de votos muy cerca de la mejor elección de Perón. Entonces habla muy mal de aquellos que tratan de ver el peronismo por fuera de esa conducción, porque me parece que en definitiva lo que están cuestionando es el modelo y quieren volver a formas reaccionarias de los 90 en muchos casos. ¿Edgardo? Y a mí me parece que Hugo Moyano se ha convertido en una marioneta de un plan, de un proyecto desestabilizador y que no, cualquier cosa podemos decir de lo que está ocurriendo menos que sea inesperado. Esto empezó en el famoso acto donde dijo que tenía que haber en el país un presidente trabajador, siguió con el chantaje, con la extorsión de un paro de transportes ante el fenómeno del problema del exhorto de la justicia suiza, siguió con el reclamo de la tercera parte de la representación de diputados y con la exigencia de que el vicepresidente lo pusiera a la CGT, y siguió con el acto de Huracán. Y me parece que analizar un acontecimiento de estos desde el punto de vista meramente sindical
es un error, porque acá lo que está en juego es un proyecto político. Moyano ya no puede reivindicar ante nadie ser un hombre que tiene planteos sindicales ante un gobierno al cual lo reconoce como un gobierno propio, popular. Moyano es claramente un opositor, y no cualquier opositor, sino un opositor dispuesto a poner carne en el asador. Entonces me parece que estamos ante una cuestión que, como otras veces que ha habido este tipo de extorsiones, yo confío mucho en la capacidad del gobierno no solo de salir de esta circunstancia, que se sale como se está saliendo por medio de un plan de emergencia y de hacer cumplir la ley. Pero hay una agenda sindical que yo creo que el gobierno tiene que retomar fuerte, porque no es posible que se arroguen el derecho de ocupar la calle y de hacer pasar frío a la gente un sindicato por un par de puntos de diferencia en una convención, en una discusión paritaria. Me parece que es el tiempo de la democratización sindical, me parece que es el tiempo de resolver de otra manera el tema de las obras sociales, me parece que es el tiempo de terminar con una corporación que se arroga el derecho de representación de todos los trabajadores. Y digo una última cosa, así como me parece muy malo el prejuicio antisindical durante años desde la dictadura, que a partir de la mala conducta, de la corrupción de algunos sindicalistas se ha generado la idea de que el sindicalismo es en sí mismo corrupto, idea que es, insisto, totalmente nefasta. Creo que también utilizar la representación sindical para sabotear y desestabilizar el país es una práctica que deberíamos combatir con toda la fuerza. ¿Alguna pregunta para el ministro? Sí, a ver, yo también pensaba, retomando lo que decía Edgardo y un poco lo que decía Mariana, me da la sensación de que esto es una cuestión absolutamente personal de Moyano, y hasta que tiene, digamos, ribetes psicológicos que habría que investigar acerca, me parece, de la dificultad que tiene Moyano en ser liderado por una mujer. Creo que hay una fuerte cuota también misógina ahí, y que tiene que ver, bueno, con todos esos episodios también que contaba Edgardo. Pero digo, la pregunta al ministro sería eso. ¿Usted ve que hay una suerte de armado político hacia el interior de lo que es el movimiento kirchnerista para tratar de fracturarlo, en el sentido de ver un ex aliado, como podríamos decir, Moyano, con Scioli, con otras patas que existen todavía dentro del movimiento? ¿Usted ve que ahí hay un intento de nuclear algo para transformarse en oposición al kirchnerismo? A mí me parece que el problema no es local, no es el kirchnerismo, sino son las transformaciones del kirchnerismo. El problema es ahí. El problema no es con Cristina o con nosotros como dirigentes. El problema es con la recuperación de YPF. Está claro, hace 15 días que recuperamos YPF. Estuve en este mismo programa para hablar del tema. El problema es la asignación universal por hijo, el plan de viviendas. Si usted veía las críticas que le hacían al plan, más allá de plantear si uno u otro había perdido protagonismo relativo dentro del gobierno, que planteaban algunos medios y algunos opinólogos, y fundamentalmente lo que molestaba era que la gente común pueda acceder a una vivienda. Esto es lo que preocupaba. Es decir, importaba más instalar el tema de si uno quiere cambiar $10 para regalarle a los nietos, que realmente validar el plan Procrear, que por primera vez en muchísimos años hace que el Estado disponga de recursos, inclusive de tierra, para que los que hoy no tienen vivienda, más allá de las casi 1 millón que hemos construido hasta ahora, puedan de acá al 2015 contar con casi medio millón de viviendas. Sí, lo sintomático de todo lo que usted dice, ministro, es que, y lo paradójico, es que estamos en todos esos procesos, Moyano era un aliado. Entonces, digamos, hay como una dificultad a veces, inclusive para la sociedad y para los propios trabajadores de base, de entender este viraje, más allá de que nosotros podamos analizar las cuestiones políticas. La coyuntura nos lleva a la matanza y a la Ferrari. Me están llegando las declaraciones de Pablo Moyano en TN, justamente después de los incidentes, y dice que lo del abastecimiento en algunas localidades es una maniobra del gobierno nacional para desprestigiar el reclamo. Es absurdo. El intendente de Guadalmedina, invítenlo a venir al programa, llamó hoy a la mañana al secretario del vicepresidente, porque son amigos personales, porque hasta hace poco él era funcionario en el Senado, no sé cómo, tenía una relación circunstancial. Yo estaba junto con ellos, por eso me enteré, si no, no sabría cómo llegó el intendente de Guadalmedina, que inclusive la presidenta se sensibilizó y lo atendió, habló por teléfono con él, luego habló conmigo para ver cómo le encontramos la solución, encontramos un camino
camión ahí por Bahía Blanca y pudimos resolver el problema de Guaminí. También había otros problemas en Laguna Alsina, en San Manuel Lobería, en Santa María, en Villa Loguera, en Lobo, localidades que tienen el servicio de gas por Zeppelin, que no están vinculados todavía al Sistema Nacional de Gasoducto. Ahora, ministro, faltan todavía unas horas de este bloqueo. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque estamos en las primeras 24 horas. Lo que ustedes dieron al principio del programa es lo que estamos intentando hacer, no reprimir, sino poder hacer circular los camiones hasta las estaciones de servicio. Ahora, es nuestra obligación, no podemos hacer otra cosa como funcionarios, no podemos quedarnos comentando o mirando por televisión cómo la gente va al surtidor y no tiene combustible. Aunque sea insuficiente, aunque no alcance, lo peor es la inacción, porque si no, ¿para qué estamos? Ahora, en las escenas que acabamos de ver, por ejemplo, a mí me pareció muy simbólico, nefastamente simbólico, el tema de la bandera de camioneros sobre el camión de YPF. Realmente es como un partirse solos, ¿no? Sí, sentí tu como comentario mandarse cuando la solos. viste. Realmente me parece que eso sintetiza mucho que esto es la reivindicación de un sector y de un liderazgo por sobre. ¿Sabés qué, Sandra? No nos otro. podemos quedar. Yo hablé con Galucio antes de venir al programa, pues, estamos en contacto permanente con él y con el director, con Alfonsi, que ha hecho un trabajo excelente también, ¿no? Durante el día de hoy con Barate, con toda la gente nuestra, los Sagasti están trabajando en el lugar. Y le decía que evidentemente esta actitud de la patronal, de los dueños de la distribución, en definitiva, que son las empresas propietarias de los camiones, que no son tantos, como decía Cristina otro día, son pocos dueños y muchas empresas. Así que sobre esta base, igual que como hicimos días pasados con el subterráneo, ellos tendrán que hacerse responsables de esta inacción en el día de hoy. ¿Cuántos son, ministro, más o menos, para tener una idea? Pero ¿son 3, 10, 40, 100? 20 serán. 20 los más grandes. Ahora sí son. Y revisar los contratos con YPF, inclusive reequipar a YPF en ese sentido, obviamente en el marco de lo que es una empresa, que es una sociedad anónima, lo discutirá en su directorio, pero está claro que esto afecta a los negocios de YPF, y lo que hablábamos con Miguel, y sobre la necesidad de rever todos esos contratos, analizarlos muy bien, porque está claro que tienen una rentabilidad importantísima, y además la existencia misma de esos contratos nos ha quitado soberanía en el abastecimiento energético, porque ¿qué pasa? El abastecimiento no depende de YPF, depende de una serie de empresarios. Está tercerizado. Digamos, exacto, que cuando hay un paro, en vez de poner los camiones a disposición, si ellos no son capaces de acordar con su gente para que los camiones funcionen, se esconden. Entonces hay que revisar esos contratos y hay que cambiar la política. Hay que reequipar a la empresa con la cantidad de camiones necesarios para que esto en adelante no suceda. No podemos quedar presos, es como si tenemos que hacer algo. Y la vocación de este proyecto es fundamentalmente transformadora. A veces nos tomamos el tiempo y algunos piensan que es tiempo de más, otros piensan que vamos rápido, otros que vamos muy despacio, pero hay que verlo. Y creo que esta circunstancia tiene que ser enriquecedora en el proceso de transformación. A ver, Edgardo. Curioso el argumento de Pablo Moyano que decía Cintia, porque si hacen un paro para cortar el transporte de combustible, los perjuicios que provocan los conocen. Entonces la idea de que el gobierno los desprestigia porque falta gas, el gas falta porque no lo transportan, muchachos, la nafta no hay porque ustedes lo están transportando. El colmo del caradurismo político, ese muchacho se ha convertido en un arlequín político, es increíble lo que estamos viendo. Vamos a seguir discutiendo, hablando, conversando sobre este tema. El próximo informe tiene que ver con una cámara de 678 que salió a la calle, hizo consultas sobre este tema y trajo lo siguiente, lo vemos. La operación Moyano Clarín, la cámara de 678. Haciendo cola para conseguir nafta. Sí. ¿Sabés el porqué de esta situación? Sí, es por un tema de las paritarias, creo que los camioneros, que creo que estaban pidiendo un 30 y pico %, le dieron el 21, 22 y ellos estaban en desacuerdo con esta situación. La verdad que honestamente, no sé, hace varios años que ya vienen con el 30 y pico todos los años, la verdad me parece una vergüenza. ¿Estás al tanto el porqué de esta situación? Sí, algo escuché. Lo que me parece mal fue que todos los medios empezaron a alarmar así para generar esto. ¿Sí? La posibilidad de que empiece a faltar combustible. ¿Faltará o no faltará combustible? Mi reino por el combustible.
Dicen los que saben que en las próximas horas va a empezar a escasear combustible. Lo que me parece mal fue que todos los medios empezaron a alarmar así para generar esto. Si no decían nada, la gente iba, el que faltaba y el que no iba no pasaba. Es todo por eso, me parece. ¿Cómo va? ¿Haciendo cola para conseguir nafta? Disfrutando del feriado gracias a Moyano, un fenómeno. ¿Qué te parece esta medida de fuerza de los camioneros? Y está molestando a la gente. Él supuestamente defiende a los trabajadores y no es así. ¿Cree que el objetivo es parar el país de alguna manera? De cierta forma lo está haciendo. Hoy uno lo toma como feriado, pero mañana cuando empeces a trabajar, ¿qué haces? ¿Sabe el porqué de esta situación? Porque hicieron paro el gremio de camioneros. ¿Qué le parece esta medida de fuerza? Y la verdad que lo que están reclamando me parece una locura, pero o sea, si es la única manera que el gobierno escucha, y bueno, será. Parando los camiones de combustible no arreglamos el país. Hay que tomar otras medidas. ¿Por qué cree que paran entonces? Y un problema interno de Moyano por la danguita. ¿Cómo entiende esto? Que por un paro haya situaciones en hospitales, situaciones tan delicadas que falte gas. Y a ellos no les importa. Ellos miran el bolsillo de Moyano. Los enfermos y las otras cosas de prioridad no le dan bola. ¿Está enojado usted? ¿Y sí, cómo no va a estar enojado? ¿Qué le parece el paro de camioneros? Una estupidez. Lamentablemente nosotros somos rehenes nosotros y los hospitales, todo lo más grave, son rehenes igual que nosotros. ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho a reclamar, pero me parece que no es la manera, porque el perjuicio que le generan a todos los otros trabajadores de todos los rubros, de todos los gremios, es enorme. Y toda la gente que no va a poder laburar por esta medida. No solo la gente que necesita autos, sino los transportes, mercadería que no llega a los supermercados. Es una vergüenza, ¿no? De que como tengo el poder de poder parar el país, agarro y tomo esta medida como para decir, bueno, listo, te paro el país, no tenés nafta, no tenés insumos, no tenés nada, entonces casi obligatoriamente te tengo que dar lo que ellos piden. ¿Crees que excede un tema de paritarias de sueldo, si no es una demostración de poder? Totalmente. Bueno, muy bien. ¿Qué opinión tiene, ministro, de este registro, digamos, que hay del paro de camioneros? ¿Lo de la gente? Sí. Y me parece impecable, como siempre. Me parece que es la visión de la calle es una visión objetiva, que no siempre es la verdad, pero que sirve para construirla, ¿no? Ahora, sí, yo digo, a ver, tomando en cuenta, hay que contextualizar, digo, están pidiendo un 30%, la patronal por lo menos da un 21%, ¿no? A su vez, este es el gobierno que, como decía Julio, digamos, a ver, recuperó las paritarias que han dado siempre un número superior, no solo al de la inflación del INDEC, sino a la inflación de los privados, digamos, ¿no? O sea que siempre se ha recuperado, en este caso, el poder adquisitivo año tras año. A su vez, hoy escuchaba el 100% de los camioneros, digamos, a ver, caen dentro de esta dificultad que ellos plantean del mínimo no imponible. Justamente porque son 5.800 pesos, ¿no? Sí. Claro, porque cobran mucho. Cobran más de 5. Claro, entre 6.000 y 20.000 casi, ¿no? Eso también hay que decirlo, más allá de que efectivamente yo creo que uno puede hacer una discusión acerca de eventualmente subir el mínimo o hacer una reforma tributaria. Pero no dejar sin nafta a 40 millones de personas. Pero claro, ahora entonces, digo, vinculado a lo que pasó la semana pasada, que también aparte me parece que está dirigido bien a generar un mal humor en la clase media. El ataque a los caudales con TN poniendo faltará plata en los cajeros. Para el Día del Padre. Para el Día del Padre. Generando a su vez la profecía. Digo, la profecía autocumplida que estamos viendo hoy. Es decir, si vos pones un cartel que dice va a faltar nafta, todos van a cargar nafta y falta nafta. Si decís que va a faltar plata, todos sacan del cajero y falta plata. Pero, digamos, la pregunta sería, ¿cómo cree usted que se puede resolver esto? Que yo creo que, insisto, que ellos no intentan resolverlo, pero digo, a ver, ¿cómo podría acabar el conflicto? Este conflicto en particular, y yo creo que finalmente primará la racionalidad y volverán a trabajar. Y por supuesto la patronal tendrá que sentarse con YPF a ver sus contratos nuevamente, y el Ministerio de Trabajo tendrá que ver por qué no se cumplió la conciliación obligatoria y actuar en consecuencia. El país tiene que seguir funcionando como todos los países del mundo, donde hay conflictos igual de esta naturaleza. Ni la Argentina es el único país del mundo donde existe el impuesto a las ganancias,
ni tampoco es el único país del mundo donde hay conflictos de esta naturaleza. Ahora, lo preocupante es que cuando, volviendo a la escena de recién de la matanza y a todas las declaraciones, al tono de las declaraciones de Pablo Moyano durante todo el día, uno tiene la sensación de que este tema no se resuelve con las reivindicaciones puntuales, sino que la sensación que uno tiene es que el escenario es de pudrirla, ¿no? Que es una provocación en realidad. Yo creo que no está planteado, el conflicto está planteado desde lo político y no desde lo sindical. Pero nuestra obligación es hacer el desmontaje de la operación política, detectar cómo la patronal también está influyendo, si no nos quedamos. Claro. A mí me parece que Hablé de que es un paro corporativo. Está el sindicato y la patronal juntos. Es un lockout patronal con un paro sindical. Es una actitud claramente corporativa y obviamente lo corporativo siempre provoca la política, ¿no? Claro. Yo creo que ahí hay como un eje importante que el ministro lo repitió varias veces y me parece que es como para tomarlo, porque en estas últimas horas, obviamente, que cuál es la idea, instalar que los trabajadores están representados por la CGT y quedan entonces enfrentados al gobierno nacional. Esa cosa binaria, bueno, ya la venimos viendo hace rato y me parece como astuto, voy a usar esa palabra, porque es bien político, el planteo cuando el ministro señala una y otra vez esta cosa de la patronal y los dueños de esos camiones, porque se abre como otro abanico, que es también esto de pensar, si pensamos YPF y que el Estado se hace cargo de YPF de una parte, también pensar que hay una parte que el Estado, si se quiere meter, tiene que dar otra pelea con otro actor que no es Repsol, que son estos, digamos, cómo está todo como compartimentado. La continuidad del proceso transformador. Pero digamos, estos actores que eran estos tercerizados patrones de los camiones que tienen relación con YPF, hasta este conflicto estaban bien ocultos en la escena Obviamente, pública. ¿Qué decía la presidenta de la vieja YPF? Que YPF estaba fundida y con balances negativos. Yo recuerdo $300 millones, perdió creo en el año 94, y los que le prestaban servicios eran multimillonarios. Este es el caso clarito. De ahí viene, ellos continuaron. Es decir, YPF la perdimos los argentinos, pero siguiendo brindando servicio a un esquema empresario, como fundamentalmente fue el de Repsol, que lo explicó en forma brillante Axel la otra vez. Ellos eran de alguna manera funcionales a este esquema. No así, por ejemplo, los estacioneros de servicio. Entonces, ¿qué hizo la empresa Repsol en los últimos tiempos? Fue a arrasarlo, a comprarlo. Si no le querían vender, le cortaban la cuota de combustible, pero con este sector tenían evidentemente un acuerdo que hoy queda a la vista en esta provocación, que evidentemente se han tocado intereses. ¿Estos empresarios estos contratos deben ser revisados. ¿Estos empresarios son dueños de otras cosas o se dedican únicamente a eso? La verdad que en algunos casos prestan otro tipo de servicios también a la actividad petrolera, ¿no? Pero en muchos, generalmente, el fuerte de ellos es el camión, ¿no? El transporte. Además, está la cuestión de vincular, digamos, esta dependencia que tenemos con los camiones con lo que pasó en los 90. Es decir, dependemos de los camiones porque en los 90 destrozaron la red ferroviaria. Y por eso necesitamos de los camiones, ¿no? Entonces, me parece que también supone esto... digamos, la red ferroviaria empezó su destrucción en la década del 60. Bueno, pero lo hablamos la otra vez acá también. De todas maneras, en los 90 se le puso el moñito a la red ferroviaria, pero en los 90 se entregó YPF. Con la entrega de YPF, estos, en aquel momento eran prestadores de servicios menores, cobraron una relevancia, sobre todo a los empresarios dueños de YPF les interesó hacer crecer, en este caso en particular. ¿Cómo cerraron sus negociaciones paritarias los otros grandes gremios? Yo estaba pensando, porque no es exactamente por ahí. Metalúrgicos, UOCRA, por ejemplo. A ver si la porque se planteó en términos gremiales y no lo que planteaba Sandra. Esta es una cuestión gremial por un lado, porque hay, digamos, en la máscara está la cuestión salarial, está la cuestión del impuesto a las ganancias, está la cuestión de las asignaciones familiares, pero el trasfondo y el marco de lo que piden, porque no es solamente el 30%, sino además piden una cifra de 3.000 pesos. No más remunerativa, claro. La cuestión del impuesto a las ganancias, que el Estado no puede de ninguna manera resignar.
el Estado ha venido, a través de tanto el gobierno de Néstor como de Cristina, haciendo modificaciones, siempre en beneficio de los trabajadores. Nunca fuimos regresivos en el impuesto, siempre fuimos progresivos, pero en la medida de lo que fiscalmente se puede hacer. Porque reitero, con ese impuesto, el gobierno hace y construye un montón de obras y da servicios a aquellos que no tienen nada. Igualmente, las asignaciones familiares con techo para determinado nivel salarial para arriba no se pagan, porque se entiende que el salario lo suficientemente tiene suficiente peso como para no necesitar la asignación. Pero ¿qué haría? Si tuviéramos que dar asignación del techo para arriba, tendríamos que bajar el monto, porque el recurso es finito. Entonces, el que menos tiene, que tiene una asignación familiar un poco más holgada, cobraría una asignación más pequeña, y esto es injusto. Y además, Camioneros cerró, pide un 30, y Metalúrgicos y UOCRA, ¿en qué porcentaje? Reitero, entre 21, 22, 23 en algunos casos. Pero y lo ciñeron a lo gremial. Porque se ciñó a lo gremial y a las posibilidades del país, y en algunos casos de dirigentes que acompañan fuertemente este modelo de transformación y ven cómo estaban en el 2000 y cómo están hoy. ¿Cuántos afiliados tenía la UOM en el 2000? Creo que eran 60.000 y hoy tienen cerca de 300.000. ¿Y cuántos afiliados tenía la UOCRA? 50.000 o 60.000, hoy tienen 500.000. Y está claro cuál es el poder adquisitivo de un salario hoy y cuál es el que había en aquel momento. Que nosotros, desde este proyecto, o dirigentes que se digan de este proyecto, que alguna vez fueron de este proyecto, hagamos el juego a los sectores corporativos, hablando de la cuestión de la inflación, cuando en realidad lo que tenemos que medir cómo estábamos y cómo estaban nuestros trabajadores antes que se abrieran paritarias nuevamente en Argentina después de 20 años, y cómo están hoy, está claro que la respuesta es obvia. Ahora, si nos ponemos todo en técnicos economistas liberales, vamos a empezar a analizar el problema inflacionario. Dejemos el problema ese que lo analicen los grandes sesudos de la economía, que fueron los que nos llevaron al desastre del 2000. Y nosotros veamos los avances y la realidad y la conquista que nos ha dado este modelo. Ahora, ministro, yo vuelvo a ver, estamos con las imágenes partidas, con imágenes de La Matanza, y de todas maneras me parece increíble que aún habiendo lanzado este paro salvaje, aunque ellos no saquen los camiones, lo que me parece increíble es que bloqueen la salida de camiones manejados por Gendarmería o por quien fuere, porque a eso iba la pregunta. La ley de abastecimiento, el gobierno está obligado a aplicarla en una situación así. Exactamente. Y eso es lo que vamos a hacer, pero con los proveedores del servicio, no con los trabajadores, con la patronal. Ellos tienen la obligación, y si no son capaces, tienen que poner los camiones a disposición. Ahí hay que aplicar. En el caso del sindicato, lo que está trabajando la procuradora, que hablé hoy a la tarde con la doctora Bona, por directiva de la presidenta, que creo que se va a presentar en estas horas o mañana a la mañana, una denuncia por amenazas, porque en definitiva, esto que decían estos automovilistas que iban a cargar nafta, como los propios trabajadores que están del otro lado del cerco, donde tiran piedra de un lado para el otro, están siendo amenazados por un gremio que está en un marco de un paro que es absolutamente violatorio de toda legalidad. ¿En qué situaciones prevé la ley de abastecimiento? La ley de abastecimiento prevé la obligación de quien presta un servicio a no interrumpirlo bajo ninguna circunstancia. Y entonces, y en el caso de que lo tuviera que interrumpir por un problema como esto, tiene que venir con el camión y la llave y entregarlo porque no lo puede prestar. Ministro, porque de última es un bien social. ¿El único lugar conflictivo, ministro, en este momento es lo que estamos viendo de La Matanza? ¿Usted tiene información de otros lugares en donde se estén produciendo este tipo No, la verdad que de bloqueos? No tengo otra información más que la que estoy viendo aquí. A ver, sí, una cosa, usted dijo recién que había el impedimento para salir es evidentemente el bloqueo, o sea, porque si no habría que pasarle por arriba, que eso no va a pasar. Pero además usted sugirió recién que los dueños no entregaban los camiones. No, los dueños tienen la obligación, si no pueden resolver el problema que está planteado, tienen la obligación de prestar el servicio. Como hablé de Rogio cuando fue el tema del subterráneo. Claro. A ver, están en una dificultad, eso está claro. Es muy claro que están en una dificultad. Pero si uno está en una dificultad con una parte, que son los trabajadores, no se plantea con el Estado. ¿Por qué no nos atienden el teléfono cuando nosotros demandamos, ya que conseguimos choferes en la Fuerza Armada de Seguridad, y ponen su infraestructura a disposición? Porque está bien, el título de propiedad es de ellos, pero esa infraestructura tiene un contrato que cumplir con YPF por otro lado, pero más allá de eso, tiene un destino social, claramente, que es transportar combustible con el que nos movemos todos nosotros. Con lo cual lo que hay que evitar entonces es esta imagen del ministro y los trabajadores y ubicar a una
una tercera pata, que es la que no está, claro. que son los que no están, no pueden No están brindar en el la servicio, pantalla. no están en la pantalla, No están en la no brindan el servicio Créame, y no están en los teléfonos, y no, tampoco. los teléfonos no contestan No están y no en el llaman para celular ni en pedir la ayuda. pantalla, pero están. Me parece una Están y identificación pesan. clarísima del Ya, conflicto. Bueno. Gracias por la pregunta. Así estamos, señores. Vamos a... que está denso el tema. Vamos a ir a un corte en un ratito, volvemos. Dale.